Shalom Berajá, mi nombre es León Pardo y esto es Super Ben Adam, donde junto con los superhéroes te ayudaremos a que tú seas uno de ellos. Esta semana leemos la Parashá Bo y nos acompañarán las explicaciones de Phantom. Empezamos. The Phantom es un personaje creado por el dibujante y escritor judío Lee Falk. Inicialmente aparece en el año 1936 en tiras cómicas en blanco y negro en los diarios, para luego pasar a un semanario a color en el año 39 y finalmente tener una revista propia en 1940. Ha sido adoptado por DC Comics y por Marvel a través de los años. Hemos visto películas en el cine, hemos visto series de televisión, series animadas y un videojuego llamado The Phantom 2040. La historia del origen del personaje es la siguiente. En el año 1436, barcos piratas atacan a un barco mercante. El único sobreviviente es Christopher Walker, que termina en una isla de Bengala. Los indígenas lo ayudan a recuperarse y con el tiempo él descubre que su padre fue asesinado por los piratas en ese ataque y luego, usando el cráneo de su padre, él jura que dedicará su vida a la destrucción de todas las formas de la piratería, codicia y crueldad, y que sus hijos y los hijos de sus hijos deberán seguirlo. Y es así como tenemos a este personaje que a lo largo de los siglos se mantiene con la misma apariencia, y los indígenas del lugar crean un mito, una leyenda. Es decir, siempre ven al personaje con la misma indumentaria y con las mismas características de comportamiento y por lo tanto asumen que es la misma persona, y cuando no es cierto, sino que son los miembros de una larga cadena de descendencia. Por lo tanto se le conoce como el fantasma que camina. Han habido hasta la fecha de las ediciones actuales del cómic 23 generaciones en las cuales se ha transmitido de padre a hijo la forma de combatir el crimen a través del uniforme de Phantom. A lo largo de las generaciones también ha habido una mujer, Julie Walker. Y hay algo interesante que tomar en cuenta, que lo presenta un cómic de DC que dice lo siguiente: por 23 generaciones de Phantom se ha mantenido como el protector de su gente. Si pierde esta batalla, el actual de Phantom será el último. Lo que tenemos es que por 500 años el compromiso de luchar contra el mal se transmitió de padre a hijo en la familia Walker, y en cada generación de Phantom mantiene la esencia de sus antepasados, y si en una generación la transmisión se perdiera, esa sería la última de The Phantom. Con esto vamos a entrar a la Parashá Bo. Tenemos en esta Parashá las últimas tres plagas: langostas, oscuridad y la muerte de los primogénitos, después de la cual el mismo faraón buscará a Moshe y Aarón para decir que el pueblo de Israel debe salir. Y así es como Be'et Semayom, en el medio del día, el pueblo de Israel sale, según la Torá, después de 430 años, números que varían de acuerdo a interpretaciones. Pero antes que se produzca la plaga de los primogénitos, Dios le da varias indicaciones a Moshe, mitzvot. El pueblo de Israel tiene que conseguir un cordero sin mácula, es decir, sin mancha, impecable, que debe servir para ser comido en las familias en la noche de la salida del pueblo de Israel de Egipto, que en buena cuenta es el primer ser de Pesaj. Con la sangre de ese cordero deberán pintar las jambas de las puertas, las mezuzot, para que el ángel de la muerte pase por encima de las casas de los miembros del pueblo de Israel y ataque solamente a los primogénitos egipcios. Pero también se refiere a que el primero y el último día de la semana de celebración, de recuerdo de la salida del pueblo de Israel de Egipto, deberán ser días de santa convocatoria, es decir, Yamim Tovim. Y además se menciona que no se puede encontrar en esos días en ninguna de las posesiones hametz, es decir, material leudado, y deberá comerse matzá. Lo interesante es cuál es la forma como Dios le da la explicación y las indicaciones a Moshe. Le dice: este día será un recordatorio para vosotros y lo celebrarán como fiesta para el Eterno por vuestras generaciones. Es decir, no le está dando una indicación solamente para la generación que está saliendo de Egipto, sino para todas las generaciones. Continúa diciendo: observarás este asunto como decreto para ti y para tus hijos por siempre. Observarás este decreto en su época designada año tras año. Y además la Torá dice: y ese día, es decir, en el día de recuerdo de la salida del pueblo de Israel de Egipto,
le relatarás a tu hijo, Vigadta Levinja, diciendo es a causa de esto que el Eterno hizo por mí cuando salí de Egipto. Lo que tenemos aquí son órdenes que se han cumplido efectivamente de generación en generación. Hemos tenido desde el primer ser de Pesaj, en el momento en que el pueblo de Israel estaba próximo a salir de Egipto, en la Edad Media hemos tenido ser de Pesaj, en medio de la Shoah hemos tenido en muchos casos a escondidas celebrado el ser de Pesaj hasta nuestros días. Y la Agadá ha sido la herramienta que hemos utilizado los padres y han utilizado nuestros padres para cumplir con la mitzvah de y le relatarás a tu hijo Veigadta Levinja los detalles, las razones, los significados profundos de la fiesta de Pesaj, y eso ha permitido que haya una cadena generacional de miles de años ininterrumpida hasta ahora, gracias a Dios. Entonces, por más de 3.300 años, el pueblo judío ha celebrado Pesaj tal como Dios lo ordenó a Moshe Rabén. Y de padre a hijo se ha transmitido la historia de salida de Egipto y su enorme significado. Y si en una generación esto se pierde, la continuidad judía está en riesgo. Habiendo llegado hasta aquí, si quieres ser un super Ben Adam, aprende de tus padres las leyes, tradiciones y costumbres de tu judaísmo. Y enseña a tus hijos a vivir como judíos y que no se rompa en tus manos una cadena de miles de años. No olvides que el judaísmo es una forma de vida que nos hace mejores personas. Recuerda la historia de The Phantom. Es interesante porque a través de generaciones en esta historia ficticia, lo que ocurre es que los demás los ven como si fuera la misma persona siempre. Es decir, la transmisión de generación en generación, de padre a hijo, hace que se mantenga la esencia, las características particulares más profundas que norman el comportamiento de cada uno de nosotros. Cada generación tendrá particularidades, pero el hecho de que haya una tradición judía de padre a hijo en el tiempo va a ser tal como nos dice la Agadá. Debes de asumir que tú fuiste liberado. Es como si tú hubieras salido de Egipto. Recuerda que Dios quiere que seamos la mejor versión de nosotros mismos, lo mejor que podamos ser. No espera que seamos como los grandes héroes de la historia del pueblo de Israel, sino que seamos la mejor versión de nosotros mismos, y yo estoy seguro que tú puedes ser la mejor versión de ti mismo, y si lo logras serás un Super Ben Adam. Sigue a Super Ben Adam en Facebook @Super Ben Adam, en Instagram super.ben.adam. Encuentra los videos semanales en YouTube, suscríbete al canal. Todos los domingos verás videos nuevos. La próxima semana para Parashat Shalach nos acompañará Ant-Man, el hombre hormiga. Cuídense mucho, mucha salud y nos vemos pronto.